Esta ruta de la salud nos ha traído nuevamente al Hospital Nacional 2 de Mayo para conocer el proceso de atención de una persona con seguro SIS y pagantes que asisten por primera vez, puesto que definitivamente surgen dudas, así que vamos a resolverlas. Bien, y para empezar con esta ruta de la salud ya estamos con el doctor Carlos Pino, que es el jefe del Departamento de Consultorio Externo, que nos va a contar cuál es el proceso de atención para un paciente con el seguro SIS que se viene a atender por primera vez aquí al Hospital 2 de Mayo. Doctor. Sí, muy buenos días, gracias por la entrevista y por su presencia aquí en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Bueno, el paciente nuevo que es asegurado, es decir, que es del Sistema Integral de Salud SIS, luego de ingresar, ¿no?, se dirige en primer lugar con su hoja de referencia a la unidad de referencias y contrarreferencias del hospital. Es importante señalar que todo paciente del SIS es derivado de un centro de salud o de un centro de menor complejidad al Hospital 2 de Mayo con una hoja de referencia. Es un requisito indispensable. Ahí se le recibe, se le verifica su hoja SIS, ¿no?, se le autoriza, luego se le hace su historia clínica en esa misma ventanilla y también se le da su cita, ¿no?, de acuerdo a la disponibilidad de cita que tengamos y de acuerdo también a la especialidad a la cual venga dirigido. Supongamos que viene para hacerse una atención en medicina interna, ¿no? Verifican sus datos, le hacen su historia clínica porque es la primera vez y luego le dan su cita. El paciente simplemente el día que tenga su cita viene en esa fecha, porque ahora también estamos dando citas con horario, ¿no? Por ejemplo, al que le toca 9 de la mañana, le basta con venir media hora antes. Y eso es algo también que quiero incidir. Todos los pacientes del sistema SIS tienen que venir solamente media hora antes de su cita. No necesitan venir desde la madrugada, inclusive, no, porque ya tienen su cita programada. Doctor, y a veces por la emergencia, que no necesariamente se tenga que ir a emergencia, ¿el paciente podría atenderse el mismo día? Sí, como este es un hospital de alta complejidad, en el cual vemos casos complicados, entonces a veces vienen pacientes a sacar su cita, pero por la naturaleza de su enfermedad necesitan verse inmediatamente en consulta externa. Entonces para eso la unidad de referencias y contrarreferencias tiene unos cupos para ese tipo de pacientes. Entonces, esos pacientes inclusive podrían verse el mismo día. Ahora, algo que también es un poco complicado de pronto es aprender a entender estos formularios, estos papeles que de pronto indican ¿qué exámenes uno debe realizarse? A mí me ha tocado enfrentarme a algunos de ellos y digo, hay un montón de exámenes ahí. ¿Podría ponernos un ejemplo, doctor? Por ejemplo, si tiene un problema bronquial, pulmonar, un ejemplo típico, le pedirá, por ejemplo, una radiografía de tórax. Si tiene una enfermedad que amerita empezar a darle ya desde ya su tratamiento, aún sin tener la radiografía, simplemente se le hace su receta y el paciente se va a dirigir a farmacia para que le den sus medicamentos. Cuando ya el paciente tiene esta hojita con sus exámenes referidos, ¿a dónde se dirige? Se dirige, para seguir con el ejemplo, se dirige a rayos X o al sistema de diagnóstico por imágenes para que le den su cita. Una vez que le dan su cita, que debe ser entre 24 y 48 horas, regresa aquí a las oficinas del Sistema Integral de Salud y donde le van a ratificar esta cita que tiene para radiología, ¿no? Ok, entonces se dirige al área donde le van a hacer el examen. Así es. Le dan una constancia de cita. ¿Qué sucede con los pacientes que también tienen el seguro SIS, pero se ubican en las provincias? Sí, nosotros podemos atender a pacientes que vienen de cualquier parte del Perú, pero previa coordinación entre el centro de salud o el hospital de menor complejidad que nos está pidiendo la transferencia del paciente, previa coordinación con la unidad de referencias y contrarreferencias del hospital.
para que pueda tener una atención adecuada. Entonces, no es que el paciente de provincia viene y va a solicitar su cita recién, sino es que ya esa cita está previamente coordinada. Exactamente. El pagante simplemente debo ingresar por la puerta del hospital. Claro que sí. ¿No? Se dirige a triaje. ¿Por qué se dirige a triaje? Nosotros tenemos un consultorio de triaje donde hay un médico especialista el cual va a evaluar al paciente. Va a evaluar al paciente con qué finalidad de poder determinar a qué consultorio debe ir este paciente. Algunas veces es sencillo, ¿no? Si un paciente viene pues, con un problema de una hernia, evidentemente lo mandará a cirugía, pero a veces viene con unos síntomas generales, entonces el paciente no sabe a qué consultorio dirigirse o a qué especialidad. Entonces el médico de triaje es el que lo orienta a qué consultorio debe ir, ¿no? ¿Qué exámenes se realizan en triaje? Le hacen su examen clínico, le hacen, ¿no? Le hacen también peso y talla, para que ella vaya con estos datos al consultorio respectivo. Una vez que el médico de triaje le ha informado a qué consultorio debe dirigirse, primero el paciente, cuando es nuevo, tiene que ir al área de admisión. ¿En admisión para qué? Para que le abran su historia clínica del hospital. Una vez que ya tiene su historia clínica, tiene su número de historia clínica, se dirige a la ventanilla de pacientes que son pagantes, ¿no? Y ahí saca su cita, de acuerdo a la disponibilidad que hay. Y eso es todo. Y eso es todo, ¿no? Para saber más o menos la magnitud de atenciones que recibe diariamente el 2 de mayo, ¿cuántas personas vienen a atenderse? Diariamente vienen un promedio de 1.200 personas. De esos pacientes que ingresan, aproximadamente, actualmente el 70% son del Sistema Integral de Salud y un 30% son particulares o pagantes, ¿no? También tengo entendido que cada área o cada sector, cada departamento del 2 de mayo cuenta con módulos de atención a personas para que los orienten. Sí, tenemos orientadoras en el Hospital 2 de Mayo que son las que prácticamente primero reciben al paciente, porque a veces el paciente, cuando nunca ha venido al hospital... Es que es muy grande este hospital, es grandísimo. Así es, entonces no sabe dónde dirigirse, no sabe ni dónde están los consultorios externos, por ejemplo. Doctor, muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado. Esta vez esta ruta de la salud estuvo en el Hospital 2 de Mayo para conocer el proceso de atención de un paciente pagante y un paciente CIS. Así que muchas gracias. Chao.